Shalom a todos. Gran noche. Algo muy especial está pasando. Después de recibir tantos mensajes, tantas preguntas de diferentes partes del mundo, donde nos están preguntando, ¿qué está pasando? ¿Acaso todo lo que está ocurriendo en Turquía, en estos diferentes países, también aquí en la tierra de Israel, está afectando algo el panorama profético y el panorama espiritual? ¿Qué es lo que en realidad está ocurriendo? Y nos han enviado infinidad de videos de muchos predicadores anunciando que la semana 70 estaba por cumplirse o cosas así. Entonces hemos decidido poder centrarnos en las escrituras bajo un punto de vista totalmente diferente, como nunca antes se vio, para poder dar una correcta interpretación a lo que hoy día está pasando en este mundo. Y para ello necesitamos entender algo. Doctrinas como el rapto secreto, doctrinas como la pretribulación, doctrinas como en la reconstrucción del templo y que también el anticristo sería, o el antimesías sería quien gobernaría, son doctrinas que han sido creadas por la falta de entendimiento. Falta de entendimiento de una cosa en particular. Y la falta de entendimiento es el no comprender la profecía de las 2300 tardes y mañana y las 70 semanas de Daniel. Y para ello vamos a comenzar. Las 70 semanas de Daniel y los 2300 tardes y mañana, que son 2300 años, vamos a entender hoy. Y esta va a ser una serie de 3 videos donde vamos a separar de un ámbito profético. Vamos a llegar a hacer prácticamente una autopsia a las escrituras para poder entender de una forma correcta el panorama profético en el cual estamos viviendo hoy. Y para ello necesitamos entender una cosa. El libro de Daniel capítulo 9 verso 24 es donde se nos comienza a decir acerca de las 70 semanas. Tenemos aquí el libro de Daniel capítulo 9 verso 24 y comienza diciendo de la siguiente manera: 70 semanas fue decretado. 70 semanas fue decretado. ¿Cómo se puede aplicar la palabra decreto? Natja. Natja, que significa fue, viene de la palabra hatimán hebreo, fue algo que fue firmado, fue sellado, viene de jotemet, se ha sellado un decreto, se ha hecho algo. 70 semanas fue decretado a la Meja, Bealair Kocheja, sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa. Y sobre la ciudad santa, ¿para qué? Nos dice, para terminar el delito, terminar los pecados, expiar la iniquidad y traer rectitud para siempre. Y luego nuevamente nos dice velachtom, viene de la misma palabra hatja, viene exactamente de la misma palabra. Nos dice velachtom, hazon beneviah, nos dice nuevamente sellar la visión y al profeta. Sellar la visión y la profecía. Tanto Neví como Neviá se entiende de una palabra como profecía y como profeta. Pero vamos a ir. Nos dice Belachtom al Hazón de Ana Neviá. ¿Qué es el Hazón principalmente? Es la visión. Y la Neviá es la profecía. Y nos dice: y ungir al Santo Sanctorum, Belemashechet Akedosh Kodashim. Ungir al Santo Sanctorum. Y sabrás y comprenderás que desde que sale la palabra para retornar y construir Jerusalén hasta ungir al príncipe habrá 7 semanas. Y por 62 semanas volverá a construirse calle y foso en tiempos de opresión. Después de 62 semanas será cortado el ungido y no estará. A la ciudad y al santuario lo destruirá un pueblo de un príncipe que vendrá, que su fin será ser llevado
como un torrente, y hasta el fin de la guerra se decretarán las devastaciones. Nuevamente se nos vuelve a decir que se vuelve a Lagvir et Abrit. Se confirmará un pacto para muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y la oblación sobre el elevado pondrá abominaciones banales, hasta que la destrucción decretada, nos está hablando de un decreto que ya pasó, de un decreto de algo que había ocurrido por Dios, sea volcada sobre los ídolos banales. Entonces aquí está nuestro punto de partida. Debemos de entender que la visión de las 70 semanas de Daniel, ellas se dividen en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y también una semana. Entonces debemos encontrar nuestro punto de partida para poder entender algo. Un día es igual a un año. Esto lo vemos en el libro de Números capítulo 14 verso 34, y también en Ezequiel capítulo 4 verso 6, que van a poder estar viendo aquí debajo el texto, ¿ok? Entonces tenemos exactamente que las 70 semanas son 490 años. Y para poder entender nuestro punto de partida, necesitamos entender el libro de Daniel, capítulo 9, verso 15. Daniel capítulo 9, verso 12, y también el 16 al 19. Se nos dice: desde que fue dada la orden para devolver, reconstruir Jerusalén y devolver la orden civil. Cuando nos dice calles, nos dice la orden civil y la orden de reconstrucción total. Entonces estamos hablando que a partir de la orden civil en la cual fue entregada para poder que Jerusalén sea reconstruida, es desde donde comienza el conteo. En el momento en el cual nosotros entendemos que desde que fue dada la orden civil, de allí tenemos nuestro punto de partida. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es esto. Las 70 semanas de Daniel básicamente nos hablan de un panorama de 4 funciones: la restauración de Jerusalén, el ungimiento de este príncipe, que es el Mashiach, la muerte del Mashiach, donde nos dice que será Caret, y el llamado a la casa de Israel, a los gentiles. 4 cosas, una por cada letra del nombre del Eterno, Yud He Vav He. ¿Ok? Entonces, la restauración del orden civil de Israel, de la ciudad de Jerusalén, podemos ver que comienza en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 13. Esdras nos dice en el capítulo 7, verso 13, cuándo comienza ese periodo. ¿Por qué? Porque Esdras capítulo 7 verso 13 nos habla exactamente de la orden que fue dada para la construcción de Jerusalén. Esdras capítulo 7 verso 13. También para poder entender eso necesitamos saber quién y cuándo fue dada esta orden. Entonces el libro de Esdras capítulo 7 verso 13 nos dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Ahora, vamos a ver también el libro de Esdras, capítulo 25, verso 26, donde también se nos dice exactamente cómo es dada la orden de la reconstrucción civil y la reconstrucción también de Israel, de Jerusalén, en este caso. Ahora, ¿quién y cuándo entregan esta orden? Esdras capítulo 7, verso 7, Esdras capítulo 7, verso 7, nos va a decir exactamente quién da esta orden y por qué fue dada esta orden. Entonces vamos a ver en Esdras capítulo 7, verso 7, más allá de quién y cuándo, para nosotros saber cuándo comienza nuestro punto de partida. Nos dice: y con él subieron algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Y nos dice: en el 7º año del reinado del rey Artajerjes. ¿Cuándo fue el 7º año del reinado del rey Artajerjes? Y para ello necesitamos conocer un poco de historia. Estamos hablando que el 7º año del reinado del rey Artajerjes
fue exactamente en el 457 antes de la era común. De aquí tenemos nosotros nuestro punto de partida para entender desde cuándo comienza el conteo exacto de las primeras 7 semanas. La cronología, nuevamente la repito, son 7 semanas, 62 semanas y una semana. Entonces, del 457 al 408 tenemos exactamente las primeras 7 semanas, que eso vienen a ser 49 años, donde se reconstruye Jerusalén en tiempos angustiosos. Tanto así que Nehemías nos cuenta que con una mano construían los muros y con la otra mano ellos luchaban. Entonces, esto lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. También en el capítulo 4, verso 15 al 23, vamos a ver acerca de todo esto. Ahora, la reconstrucción total del santuario hasta poder llegar al inicio de las 62 semanas. Ahora, ¿cuándo comienzan esas 62 semanas? Que estas 62 semanas en cálculo vendrían a ser 434 años. Si nosotros tomamos desde el 457 antes de la era común, tomamos las 49 semanas más el 408 donde comienza el conteo total, entonces vamos a poder ver. Si yo tomo simplemente una calculadora en mis manos, yo voy a poder verificar lo siguiente. Nuestros sabios dicen que el Eterno y la Torah es la matemática perfecta para poder entender acerca del ámbito de la profecía. Si yo sé espiritualmente que las 70 semanas de Daniel son 490 años, tomando el punto de que un día es por un año, como lo acabamos de ver en las profecías, y como está marcado por la Torah, que se cuenta día por año en el ámbito profético, puedo ver lo siguiente. Exactamente desde que fue dada la orden de la reconstrucción de Jerusalén, en el 457 antes de la era común, tengo que contar exactamente 490 años. ¿Qué fecha me da? Me da exactamente 33. Ahora, ¿por qué me da exactamente 33? Necesitamos entender para ello la segunda parte de esta gran profecía. Ocurre lo siguiente. 62 semanas, 434 años, que llegan hasta el año 27 de la era común. ¿Cuándo es el año 27 de la era común? Los evangelistas y primeros apóstoles tuvieron a bien dejarnos en claro este secreto bíblico. ¿Por qué? Porque entendían los tiempos. Lucas capítulo 3, verso 1 nos dice exactamente el tiempo en el cual llega esto. Recordemos que las 4 primeros puntos que trata la profecía de las 70 semanas de Daniel son nuevamente la restauración de Jerusalén y el ungimiento del Mesías. Entonces estamos hablando que desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías, nosotros tendríamos que haber pasado las 69 primeras semanas de Daniel. Vamos a ver las 69 primeras semanas de Daniel. Lucas capítulo 3, verso 1. Lucas capítulo 3, verso 1 nos dice a nosotros exactamente qué fue lo que ocurrió. Lucas 3:1 comienza de la siguiente forma, diciéndonos así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías. ¿Qué ocurre? Vemos también que la profecía decide mostrarnos a nosotros no solamente lo que habrá de venir, sino también que nos cuenta acerca del momento exacto en el cual
Yeshua en el otoño desciende exactamente a ser sumergido en las aguas por Juan. Y tú me preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver? Y yo te diré algo. El ungimiento del rey Mesías o el ungimiento de un sumo sacerdote únicamente podía ser hecho en el Yardenit, en el Jordán, que es la corriente sanguínea que conecta tanto al mar de Galilea, como el llama Melach, como el mar muerto, al Kineret, como el llama Melach. Entonces, si nosotros entendemos lo siguiente, entendemos que algo nos está diciendo completamente. El verso 21 nos dice: y aconteció que como todo el pueblo se sumergía en las aguas, también Yeshua fue sumergido, y orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abrió. Estamos hablando entonces que nos dice que el año 15 de Tiberio César, en honor a él, es construida la ciudad de Tiberíades en Israel, que hasta el día de hoy está punto turístico muy importante para poder llegar a todo el ámbito de la antigua región de Galilea. Entendiendo este panorama y entendiendo exactamente que Yeshua fue sumergido en las aguas en un otoño del año 27, esto significa que el año del conteo de festividades del pueblo de Israel ya estaba casi agotándose. El otoño en Israel comienza a partir de ¿cuándo? A partir de la finalización de las festividades de otoño. Estamos hablando que Yeshua descendió al Yardenit después de Sukkot, después de lo que hoy día sería Simchat Torah, después de Shmini Atzeret. Después de todas estas cosas es que Yeshua desciende al Yardenit para poder ser sumergido. Curiosamente, el ciclo, una vez que se renueva el ciclo de la Torah para ser leído. Y anteriormente, si tú no tenías en cuenta esto, te voy a enseñar algo. Anteriormente, desde las épocas babilónicas, el ciclo de la Torah era leído durante 3 años y medio. No nos dividíamos en 54 parashot como las tenemos hoy día, las 54 semanas alrededor del año, sino que el ciclo de la Torah, la lectura de la Torah comenzaba después exactamente de un Simchas Toires, pero comenzaba a ser leída durante el periodo después de estas festividades y demoraba 3 años y medio en toda la Torah ser leída de una forma correcta. Entonces, sabiendo eso, entendemos que con la inmersión de Yeshua en las aguas por Juan, su primo, quien estuvo con los esenios en Qumran y quien era el verdadero sumo sacerdote de Israel, hijo del Cohen Agadol Sejaría y de Elisheva, prima de Miriam, madre de Yeshua, estamos entendiendo entonces que se produjo un ungimiento sobre la vida de Yeshua. Al ser Yeshua ungido, se nos dice a nosotros de la siguiente forma. Nuestros sabios dejan en claro dentro de nuestros escritos lo siguiente. Nuestros sabios dicen que la afección del Azrat, de la lepra, era sanada del Metzorá únicamente por un Cohen, cuando este Cohen ordenaba que se purificaran. Se tomaban 2 pájaros. Uno era muerto. ¿Por qué 2 pájaros? 2 pájaros representaban algo demasiado fuerte. 2 pájaros representaban a 2 mensajeros. Cuando Noah envía justamente al pájaro, lo envía como un mensajero. Significaba que un pájaro era muerto y el otro pájaro era decretado con vida. Entonces esto lo podemos ver en el libro de Levíticos, capítulo 14, verso 4 al 7. Comienza diciéndolo de la siguiente manera. Se tomaban 2 pájaros vivos puros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. El Cohen ordenaría y degollaría uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua del manantial. En cuanto al pájaro vivo,
se enviaría el pájaro vivo sobre campo abierto. Yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que pasó con Juan. ¿Qué fue lo que pasó con Juan? ¿Acaso Juan no fue degollado? ¿Y su cabeza? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde fue arrojada su cabeza? Sobre el manantial del Kineret. Estamos viendo el cumplimiento profético. Ahora, ¿qué es lo que pasaba exactamente? Un pájaro era liberado a campo abierto. Vamos entonces a entender una cosa. Si desde el año 27 comienza el conteo de la última semana de Daniel, entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo confirmar toda la profecía? Del año 27, del otoño del año 27, casi finalizando y entrando al año 28, comienza el ministerio de Yeshua. Por lo tanto, Yeshua muere en la primavera del año 31, habiendo comenzado el año 31, 3 años y medio, exactamente. ¿Qué podemos ver esto? Podemos ver que nos dice el profeta Daniel que los sacrificios del templo serían intervenidos. ¿Por qué se nos dice eso? Se nos dice 70 semanas fue decretado sobre tu pueblo nuevamente y sobre la ciudad de tu santidad, para terminar el delito, terminar los pecados, expiar la iniquidad y traer la rectitud. Déjame decirte lo siguiente. ¿Cuántas impurezas hay en la Torah? 4. 4 impurezas tenemos dentro de la ciudad. Y miren cómo comienza diciéndonos estas 4 cosas. Alir Kocheja, ¿para qué? Terminar el delito, terminar los pecados, expiar la iniquidad y traer la rectitud para siempre. ¿Cuántas impurezas hay en la Torah? 4. Esas 4 impurezas son Zrat, la lepra, el Zerah Levatalá, semen derramado en vano, y Shabeneida, la impureza de la mujer, y la Mavet, la muerte. Terminando los delitos, terminando los pecados, expiando la iniquidad y trayendo la rectitud, se corrigen las 4 tumot, las 4 impurezas de la Torah. Luego nos dice, hay una coma, y nos dice sellar la visión y el profeta y ungir al Santo Santorum. ¿Qué significa sellar la visión y el profeta? Ha de ungir el Santo Santorum. La visión y el profeta. ¿Quiénes aparecen para Yeshua en el monte de la transfiguración? La visión, Moshe, y el profeta, Elías. Ahora, el ungimiento del Santo Santorum. Sabrás y comprenderás desde que sale la palabra para retornar y construir Jerusalén hasta ungir al príncipe. Habrá 7 semanas. Y por 62 semanas se volverá a construirse calle y foso. En tiempos de opresión, lo acabamos de ver. Después de 62 semanas, será cortado el Mashiach. Si sabemos exactamente que a la mitad de la semana 70 Yeshua muere, entonces nos quedaría únicamente la otra mitad de la semana 70 por cumplirse. ¿Pero qué se nos dice? Se nos dice que se ungiría el Santo Santorum. Para ungir el Santo Santorum se necesita que termine completamente lo que dice el libro de Daniel capítulo 8 verso 14. Daniel 8:14 nos dice que vamos a comenzar desde el 13 porque es algo muy impresionante. Oí a un santo hablando y dijo, uno de los santos, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del holocausto continuo anulado y el delito continuo? Entre comillas, los sabios dentro del Tanaj nos hacen la expresión de que fue anulado. Y el delito desolado, poniendo al santuario
y al ejército angelical hollados. Entonces me dijo, hasta un anochecer y un amanecer de 2300 días, 2300 tardes y mañanas. Esto no está documentado dentro de la escritura, pero déjame revelarte un gran secreto. La Gemara, en el tratado de Rosh Hashanah 31b, nos dice lo siguiente. Comienza diciéndonos, curiosamente, 40 años después de la muerte de Yeshua, el templo es destruido. Pero 40 años antes, el mismo año de la muerte de Yeshua, ¿qué fue lo que ocurrió? Déjame contarte qué fue lo que ocurrió. Rosh Hashanah 31b comienza diciéndonos, la Shejinah se trasladó. ¿De dónde? Del Santo Santorum a la Azara. De la Azara, el patio de afuera, a la Ir, a Jerusalén. Desde Jerusalén al Monte de los Olivos. Y del Monte de los Olivos, la Shejinah fue liberada y de vuelta al desierto. Ella fue entregada en el desierto y vuelve a subir al desierto. ¿Qué significa que la Shejinah fue de vuelta al desierto? Significa que como la Torá no tiene dueño, el desierto tampoco lo tiene. Hasta ese periodo, los sacrificios y la orden sacerdotal de Aarón llegaban hasta ese momento. Y luego la Gemara, para acabar, que lo van a poder ver aquí, no de mi boca, de la boca de grandes maestros de Torah, dice, 40 años antes de la destrucción del templo, el hilo escarlata que se ponía sobre los cuernos de Azazel nunca más volvió a ser cambiado. 40 años antes de la destrucción del templo ya no se observaba el cambio de color. ¿Qué significaba eso? Que los sacrificios habían sido intervenidos por completo. Entonces, darle la capacidad al antimesías o al anticristo de que sea quien interrumpa los sacrificios a la mitad de la semana 70 es descontextualizar completamente la escritura. Y descontextualizando la escritura se produce el error más garrafal que podemos tener hoy día los maestros y también los predicadores. No conocer el tiempo es no conocer exactamente la escritura. Y para ello es necesario entender el lenguaje hebreo. Si no entiendes y no piensas como el pueblo judío piensa, con el pensamiento hebreo, porque la escritura fue dada en un lenguaje hebreo, para un pueblo hebreo, con un conocimiento hebreo, con un pensamiento hebreo, no vas a poder entender la escritura. Y un 70% de la escritura va a estar cerrada para ti. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que si nosotros tomamos entonces desde la muerte de Yeshua la anulación de los sacrificios, comenzaría la otra mitad de la semana 70. ¿Y con quién acaba la otra mitad de la semana 70? Con la muerte de Esteban, el primer mártir. ¿Por qué? Porque Esteban fue el último en anunciar la Bezorá Atová, la buena nueva del reino de los cielos al pueblo judío. Esteban exactamente muere en un año 33 al año 34, 3 años y medio después. Y recordemos lo que nos dice Hechos capítulo 7, verso 54. Hechos capítulo 7, verso 54. Hechos 7:54 nos dice que sacaron a Esteban de la ciudad para poder apedrearlo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban estaba lleno del Ruach HaKodesh
Y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Hashem y Yeshua que estaba a la diestra del Eterno. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Hashem. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Matan a Esteban. ¿Y qué nos relata más la Escritura? Nos relata que, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? El apóstol Pablo, Rabí Shaul, Talmid de Rabán Gamaliel. Entendiendo esto, entonces, podemos entender que las 70 semanas de Daniel ya se han cumplido. Ahora, desde el tiempo de partida hasta la muerte de Esteban, las 70 semanas de Daniel terminaron, que era el periodo que se le había dado al pueblo judío para poder entender la Besorá. Pero ocurre otra cosa, y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Permíteme decirte algo. ¿Cuánto tiempo el pueblo judío estuvo preso en Mitzrayim, en Egipto? El pueblo judío estuvo preso exactamente 230 años. Si tú buscas la Torah, vas a ver que nos dice 430 años. Pero nuestros sabios explicaron que en realidad 430 desde el nacimiento de Isaac, donde se le anuncia a Abraham que su pueblo, su descendencia sería llevada a Egipto. ¿Por qué? Porque no tendrían tierra. Isaac era nómada, al igual que Jacob. Pero en total, sabemos que Cohet, el padre y abuelo, padre de Abraham y abuelo de Moshe, fue uno de los que entró a la tierra prometida. No, fue uno de los que entró a Mitzrayim, a Egipto, durante los tiempos de José. Entonces tenemos nosotros nuestro punto, que son 230 años. 23 años José estuvo alejado de su padre. 23 años José estuvo alejado de su padre y sus hermanos creyeron que estaba muerto. Y su padre también. En realidad, a mí me gusta decir lo siguiente. Sus hermanos, al igual que el pueblo judío, siempre tuvieron y mantuvieron la duda de saber si José estaba muerto o estaba vivo. Al igual que al pueblo judío, le da tanta cólera hasta el día de hoy no saber si Yeshua en realidad está muerto o está vivo. 23 años que se transformaron en los 230 años que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto. Por lo tanto, se le debe dar al pueblo judío un retroactivo de 2300 años para que el Santo Santónimo sea entonces purificado. Ahora, ¿desde cuándo comienza el conteo para esos 2300 años? Si hemos visto desde cuándo comenzó nuestro punto de partida, en algún periodo de ese tiempo tuvo que haber comenzado los 2300 años. Y eso, las 2300 tardes y mañanas que se transforman en 2300 años, lo vamos a ver en el próximo video. Entendiendo estos 2300 días y estos 2300 años, entenderemos entonces todas las señales que están ocurriendo. El Behemoth, el Leviatán, las bestias del Apocalipsis, los terremotos, el quiebre del Monte de los Olivos, la profecía de Ezequiel, el tercer templo, el aceite de unción que tenía el rabino Chaim Kanievsky de bendita memoria, Zichrono Libraja, para poder ungir al Mashiach que se habría de manifestar. Entenderemos también por qué nos dice: y entonces me mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. La creación del actual coro levítico por el Instituto del Templo. Sabemos y hemos visto que cuando fue dada la orden para volver a Jerusalén y reconstruir el santuario, se le dijo: toma a los levitas, a los cantores y a los instrumentistas. Eso es una señal. Ahora, si tú quieres saber aún más acerca de las señales, vas a poder entender y vas a poder ver algo. En el próximo video
vamos a mostrarte imágenes inéditas, nunca antes vistas, del traslado de la bomba nuclear en Israel. Israel está trasladando una bomba nuclear hacia el norte, hacia los altos del Golán, hacia el Monte Hermón. Curiosamente, el lugar desde donde nuestros sabios dicen que está el Behemoth. ¿Contra qué quiere enfrentarse Israel? ¿Para qué se está preparando esto? Significa, Arie, que si no voy a Israel este año, puede ser que tengas que esperar a la resurrección de los muertos, al Kiryat Ametim, para poder entonces ver la tierra de Israel. ¿Qué significa el sismo que ha ocurrido el día de ayer en la noche? 4 veces repetidas por las 4 letras del nombre de Hashem, desde Yamamelach, desde el Mar Muerto, que ha hecho temblar Israel. No te pierdas el próximo video, que seguiremos descubriendo más secretos bíblicos. Shalom, y estate preparado. El Kol a Shofar, la voz del Shofar, en cualquier momento puede llamarnos. Shalom.